En los archivos de la Fundación de Investigación para el Alma, conocida mundialmente como la AR por sus siglas en inglés, ubicada en Virginia Beach, Estados Unidos, existe una colección de más de 14.000 lecturas dictadas por Edgar Cayce durante los estados de trance hipnótico que caracterizaban sus sesiones proféticas. Estas lecturas cubren temas que van desde diagnósticos médicos hasta historia de la humanidad, desde filosofía espiritual hasta predicciones geopolíticas de alcance global. Son documentos públicos, accesibles a cualquier investigador que se tome la molestia de solicitarlos. Pero hay un conjunto específico de lecturas que los biógrafos más serios de Cayce han señalado con atención especial durante décadas. Las lecturas que realizó entre 1940 y 1944 sobre América Latina y específicamente sobre México. Lecturas que, según los testimonios directos de las personas más cercanas a él en sus últimos años, el profeta estadounidense se resistió sistemáticamente a que fueran publicadas o divulgadas mientras él viviera. Guardó esas visiones con una discreción que resultaba inusual incluso para alguien tan reservado como él. La pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente hasta hoy es ¿por qué? Y la respuesta, cuando uno la examina con honestidad, es más inquietante que cualquier profecía específica. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender la importancia de lo que Cayce vio sobre México y América Latina, primero necesitas entender quién era Edgar Cayce y por qué el mundo académico, que habitualmente descarta a los videntes y profetas sin mayor análisis, ha tenido históricamente una relación más compleja y ambivalente con él que con cualquier otro profeta moderno. Edgar Cayce nació el 18 de marzo de 1877 en Hopkinsville, Kentucky, en el seno de una familia cristiana conservadora. Desde joven manifestó capacidades que no encajaban en ninguna categoría conocida. La más documentada era su capacidad de diagnóstico médico en trance. Sin ningún conocimiento médico formal más allá de una educación primaria básica, Cayce podía entrar en un estado de trance hipnótico, recibir el nombre y la ubicación de una persona enferma, y dictar diagnósticos y tratamientos que los médicos de su tiempo encontraban desconcertantes por su precisión. El médico William Moseley Brown, del Departamento de Psicología de la Universidad Washington y Lee, documentó en un estudio de 1910 que los diagnósticos médicos de Cayce en trance tenían una tasa de precisión que no podía explicarse por el conocimiento disponible en la época, ni por ningún mecanismo de fraude que el equipo de investigación pudiera identificar. No estaban ante un charlatán hábil. Estaban ante algo que sus herramientas conceptuales no podían clasificar. Cayce no pretendía entender cómo funcionaba su capacidad. Lo que decía era que en trance podía acceder a lo que él llamaba los registros akáshicos, una suerte de memoria universal del cosmos que contenía tanto el pasado como el futuro de cualquier alma, de cualquier civilización, de cualquier planeta. Sus predicciones verificadas cubren un espectro que resulta impresionante independientemente de la posición filosófica desde la que uno lo mire. Predijo el inicio de la Primera Guerra Mundial con varios años de anticipación. Predijo la Gran Depresión de 1929 en 1925, 4 años antes de que ocurriera. Predijo el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando la mayoría del mundo político todavía creía que el conflicto podía evitarse. Predijo la independencia de la India en una época en que el dominio británico parecía inamovible. Predijo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, encontrados en Qumrán en 1947, 2 años antes de ese hallazgo. No todas sus predicciones se cumplieron, y sería deshonesto omitirlo. Varias de sus predicciones sobre cambios geológicos catastróficos que debían ocurrir antes del año 2000 no se materializaron, lo que sus críticos señalan con razón como evidencia de sus limitaciones. Pero la proporción de aciertos verificables históricamente es suficientemente alta como para que no pueda ser explicada por coincidencia aleatoria en ningún análisis estadístico riguroso. Ahora, sobre México. Las lecturas que Cayce realizó entre 1940 y 1944 contienen referencias a México y a Latinoamérica que sus biógrafos más serios han señalado como especialmente perturbadoras en el sentido más preciso del término. Perturbadoras, no porque sean espeluznantes, sino porque describen procesos que en la época en que fueron dictados parecían imposibles o inverosímiles, y que desde la perspectiva de 2026 presentan una correspondencia con la realidad verificable que resulta difícil de ignorar sin hacer un esfuerzo activo de negación.
Los dos biógrafos más rigurosos de Casey, Gina Serminara, autora de Many Mansions y doctora en psicología por la Universidad de Wisconsin, y Sidney Kirkpatrick, autor de Edgar Cayce, An American Prophet, publicado por Riverhead Books en 2000, han destacado estas lecturas como un capítulo especialmente revelador de la obra completa del vidente de Virginia Beach. La primera visión que Cayce describió sobre México y que se resistió a publicar involucraba lo que él llamó la guerra de las sombras en las tierras del águila y la serpiente. En el lenguaje simbólico de las lecturas de Cayce, el águila y la serpiente era una referencia que sus intérpretes contemporáneos identificaron sin mayor dificultad como México, cuya bandera nacional lleva precisamente ese emblema. Un águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente, símbolo fundacional de la nación azteca. La guerra de las sombras no era una guerra convencional entre ejércitos que se enfrentan en campos de batalla delimitados. Era una guerra que Cayce describía como librada por hombres sin uniforme y sin bandera reconocida que controlarían territorios y recursos con más poder real que el gobierno formal del país, que cobrarían impuestos propios a la población civil, que dictarían leyes paralelas en las regiones bajo su dominio y que harían rendir cuentas a los funcionarios del Estado con la misma naturalidad con que esos funcionarios deberían rendir cuentas al pueblo. Las personas en el círculo cercano de Cayce que escucharon estas lecturas en la década de 1940 no entendieron en absoluto de qué podría estar hablando. Un conflicto sin uniforme ni bandera que controla territorios con más poder real que el gobierno formal. En 2026, esa descripción tiene un nombre preciso: narcoestado. El control territorial del crimen organizado en México es una realidad documentada en informes de la ONU, de la DEA, del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de decenas de organizaciones de derechos humanos. Es verificable, medible, georreferenciable. Cayce lo vio 80 años antes de que los propios mexicanos pudieran articularlo con esa claridad. La segunda visión de Cayce sobre México que nunca quiso publicar involucraba lo que describió como el éxodo de las familias. El tiempo, decía en esa lectura, en que las familias mexicanas tendrían que elegir entre su tierra y la vida de sus hijos. No entre la comodidad y la aventura, entre la tierra y la vida. Esta descripción, dictada décadas antes de que la crisis migratoria moderna alcanzara sus dimensiones actuales, describe con una precisión dolorosamente exacta la realidad de millones de familias mexicanas en las últimas 2 décadas. No estamos hablando de la migración económica clásica, del joven que busca una mejor oportunidad en el norte. Estamos hablando de familias enteras que abandonan comunidades donde sus raíces llevan generaciones, no porque busquen prosperidad, sino porque quedarse significa arriesgar la vida de sus hijos ante la extorsión, el reclutamiento forzado o la violencia directa de las organizaciones criminales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha documentado en sus informes de los últimos años que una fracción creciente de los migrantes mexicanos y centroamericanos que llegan a la frontera de Estados Unidos califica bajo los criterios internacionales para recibir protección de refugiado, lo que significa que su desplazamiento es forzado por la violencia y no elegido libremente. El éxodo de las familias, exactamente como Cayce lo describió, con esa economía de lenguaje que caracterizaba sus lecturas más perturbadoras. La tercera visión es la que más claramente explica por qué Cayce se resistió a publicar estas lecturas en vida. Es también la que más directamente resuena con el México de 2026. En esa lectura, Cayce describió lo que llamó el momento en que el país del águila y la serpiente estaría más cerca de transformarse radicalmente que en cualquier otro momento de su historia desde la Revolución de 1910. Una transformación que, decía, podía ir en 2 direcciones completamente distintas. La primera dirección era lo que Cayce llamó el camino del despertar, una recuperación de las fuerzas profundas del pueblo mexicano, un reencuentro con la identidad y la dignidad que él asociaba con las raíces prehispánicas del país, una reconexión con lo que llamaba las memorias del tiempo antiguo que estaban guardadas en las piedras de los templos y en la sangre de la gente. La segunda dirección era el camino del colapso institucional, el momento en que las estructuras formales del Estado cedían completamente ante las fuerzas paralelas que habían estado creciendo en las sombras durante décadas. Cayce era explícito en que no sabía cuál de los 2 caminos tomaría México en ese momento de bifurcación. Decía que dependería de la conciencia y la voluntad de los que él llamaba las personas del umbral.
aquellos ciudadanos que en el momento decisivo eligieran actuar desde la lucidez en lugar del miedo. ¿Por qué Case no quiso publicar estas visiones? Según los testimonios directos de Gladys Davis, su secretaria personal durante más de 20 años y la persona que transcribía todas sus lecturas, Case explicó en privado en varias conversaciones que publicar predicciones de desastre sin poder ofrecer al mismo tiempo el contexto completo de por qué ese desastre podía transformarse en algo diferente era, en sus palabras exactas, poner fuego en manos de niños. Las profecías de caída sin el acompañamiento de la visión de la posibilidad no iluminaban, aterraban, y el miedo, según la cosmovisión de Case que impregnaba todas sus lecturas, era precisamente el combustible que alimentaba los peores escenarios proféticos. Las profecías se autocumplían cuando las personas las recibían con terror y actuaban desde ese terror, tomando decisiones que precipitaban exactamente lo que más temían. Se transformaban, en cambio, cuando las personas las recibían con lucidez y actuaban desde esa lucidez, tomando decisiones que abrían espacio para el camino diferente. Por eso guardó silencio, no porque las visiones lo aterraran a él, sino porque no encontró la manera de comunicarlas que garantizara que serían recibidas como llamados a la acción y no como sentencias inapelables. Pero las visiones de Case sobre América Latina no se limitaban a México, ni al conflicto y la violencia. Hay un conjunto de lecturas que abordan lo que él llamaba el potencial latente del continente, y estas lecturas están entre las más esperanzadoras y las más ignoradas de toda su obra. En múltiples sesiones entre 1932 y 1944, Case describió lo que llamaba el despertar del corazón del mundo. En su lenguaje profético, el corazón del mundo era América del Sur, específicamente la región de los Andes y la Amazonía, que él consideraba el repositorio de una sabiduría ancestral que la humanidad necesitaría urgentemente recuperar en el momento de su mayor crisis global. Esta idea no era vaga ni mística en el sentido decorativo. Case era concreto sobre qué tipo de sabiduría estaba describiendo. Decía que en las tierras del sur había conocimientos sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza que las civilizaciones industriales habían destruido sistemáticamente, pero que no habían podido borrar completamente porque estaban incorporados en las tradiciones vivientes de los pueblos indígenas que habían sobrevivido siglos de colonización. Decía que esos conocimientos sobre el manejo de los ecosistemas, sobre la medicina basada en plantas, sobre las formas de organización comunitaria que permiten la vida digna sin el extractivismo destructivo, volverían a la superficie en el periodo de mayor crisis global, no como curiosidades antropológicas de museo, como soluciones prácticas urgentes que el mundo industrializado necesitaría con desesperación cuando sus propios sistemas comenzaran a fallar de maneras que él anticipaba con precisión. En 2026 estamos viendo exactamente eso. Los conocimientos de los pueblos amazónicos sobre agroforestería, sobre medicina botánica, sobre gestión de ecosistemas, son hoy objeto de investigación seria en las universidades más avanzadas del mundo. No por romanticismo, porque los sistemas modernos de producción de alimentos y gestión ambiental están fallando de maneras que esos conocimientos ancestrales podrían corregir. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hay otro aspecto de las lecturas de Case sobre América Latina que resulta especialmente llamativo en el contexto de 2026. En varias sesiones de la década de 1940, describió lo que llamó el tiempo en que el sur enseñará al norte. Una inversión de la dirección histórica de la transferencia de conocimiento, poder e influencia. Durante siglos, el flujo dominante de esa transferencia fue del norte hacia el sur, de Europa y Estados Unidos hacia América Latina, en forma de tecnología, de instituciones, de modelos de organización política y económica que la región adoptaba con mayor o menor entusiasmo, pero siempre desde una posición de receptor y no de emisor. Case vio un momento de inversión de ese flujo. Un tiempo en que el sur del continente americano tendría algo que enseñarle al norte sobre cómo organizarse para la crisis, sobre cómo relacionarse con la tierra sin destruirla, sobre cómo sostener la vida comunitaria en condiciones de incertidumbre extrema. Esta predicción, que en 1944 parecía inverosímil dado el contexto global de la posguerra y la posición subordinada de América Latina en el orden mundial que se estaba construyendo, encuentra resonancias concretas y verificables en la realidad de 2026.
Los modelos de economía comunitaria desarrollados en comunidades indígenas de México, Guatemala y Bolivia son estudiados hoy como modelos de resiliencia económica por economistas de instituciones que hasta hace 20 años los habrían ignorado sin consideración. La agroecología latinoamericana es referencia mundial en la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, con contribuciones técnicas que están siendo adoptadas en Europa y Asia. La medicina tradicional de los Andes y la Amazonía está siendo integrada en sistemas de salud que reconocen las limitaciones de la medicina convencional ante enfermedades crónicas que no encuentra cómo resolver. El sur está enseñando al norte, exactamente como Case lo describió. Una de las lecturas más específicas y verificables de Case sobre México tiene que ver con lo que él llamó el despertar de las raíces de piedra. Dictada en 1942, esta lectura describe un proceso de recuperación de memoria histórica y cultural que Case decía que ocurriría en México de manera gradual y luego explosiva. Primero entre los académicos y arqueólogos, luego entre los artistas y creadores, finalmente en el pueblo en su conjunto. Y decía que ese proceso de recuperación de la memoria profunda sería una de las fuerzas que determinaría cuál de los dos caminos tomaría México en el momento de bifurcación. Si el camino del despertar o el camino del colapso. La memoria de las raíces, decía Case, era el antídoto contra el colapso. Porque un pueblo que recuerda quién es y de dónde viene tiene un recurso de orientación que no puede ser destruido por la violencia ni comprado por el dinero. Miremos lo que ocurrió en la historia real. La arqueología mesoamericana tuvo un auge extraordinario desde la segunda mitad del siglo XX. El descubrimiento del Templo Mayor de Tenochtitlán, en pleno centro histórico de Ciudad de México, en 1978. Durante obras de construcción del metro, fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo en América, y transformó de manera irreversible la comprensión que los propios mexicanos tenían de su historia profunda. El movimiento zapatista que emergió en Chiapas el 1 de enero de 1994 puso en el centro de la agenda nacional, por primera vez en décadas, la identidad, los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas de México como sujetos políticos y culturales activos, y no como objetos de políticas asistencialistas. El renacimiento de las lenguas y tradiciones nahuas, mayas, zapotecas y mixtecas en las últimas 3 décadas no es un fenómeno de nostalgia museística, sino un movimiento vivo con expresiones concretas en el arte contemporáneo. La música, la gastronomía de proyección internacional, la arquitectura y la organización política a nivel municipal y regional. Las raíces de piedra despertaron, gradualmente y luego de manera explosiva. Exactamente como Case lo describió. Existe en los archivos de la AR una lectura de Case que sus intérpretes han vinculado directamente con México a través de una descripción geográfica inconfundible. Case describe un lugar donde la tierra, el agua y el fuego se encuentran y donde la memoria de una civilización antigua aguarda ser plenamente reconocida. El Valle de México, donde Tenochtitlán fue construida sobre un lago en una región volcánicamente activa, es literalmente el lugar donde la tierra, el agua y el fuego se encuentran. Pero lo más notable de esa lectura no es la geografía, sino la afirmación que la acompaña. Case dice que el reconocimiento pleno de esa memoria antigua, no el reconocimiento intelectual y académico, sino el reconocimiento profundo y vivido que transforma la identidad de un pueblo, será uno de los factores decisivos que incline la balanza del momento de bifurcación hacia el camino del despertar y no hacia el camino del colapso. El reconocimiento de que las formas de organizar la vida, de relacionarse con la naturaleza y de construir comunidad que esa civilización desarrolló durante milenios contienen principios que la modernidad industrial necesita urgentemente aprender, no como folclore, como ciencia práctica de la supervivencia. Hay una dimensión de las visiones de Case sobre México que sus comentaristas habituales tienden a omitir porque complica la narrativa simple del profeta que ve el futuro. Case no veía el futuro como un camino fijo e inevitable que los seres humanos recorren sin poder modificarlo. Veía el futuro como un territorio de posibilidades cuya configuración final depende de las decisiones que toman las personas en los momentos de mayor tensión. Esta distinción es fundamental para entender por qué guardó silencio sobre sus visiones mexicanas. No las guardó porque fueran tan terribles que no pudieran ser dichas. Las guardó porque sabía que la manera en que una profecía es recibida determina si se cumple o si se transforma.
Una visión de bifurcación recibida con miedo se convierte en profecía autocumplida del peor camino. La misma visión recibida con lucidez se convierte en mapa para elegir el mejor camino. Lo que Case vio sobre México en sus últimos años era una visión bifurcada. Por un lado, el despliegue completo de las fuerzas de desintegración, la guerra de las sombras instalada como sistema permanente, el éxodo de las familias convirtiendo al país en una fuente inagotable de dolor y desperdicio humano, el colapso de las instituciones que debían proteger a la población, la pérdida de la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas en amplias regiones del territorio. Por otro lado, y simultáneamente, el despertar de fuerzas que habían estado latentes durante siglos, el renacimiento de la memoria profunda, el surgimiento de organizaciones comunitarias que recuperaban formas de autonomía y dignidad que el sistema formal nunca pudo ofrecerles, el florecimiento de una creatividad cultural que encontraba en las raíces prehispánicas un lenguaje capaz de hablarle al mundo entero. Case veía ambas realidades coexistiendo, tensando el mismo territorio, disputando el mismo futuro. Y decía que el resultado final no estaba determinado. Dependía de cuál de las dos fuerzas encontrara mayor cantidad de personas conscientes dispuestas a alimentarla. La pregunta que nos deja el silencio deliberado de Case sobre sus visiones mexicanas no es si lo que vio era verdad. A estas alturas, con la evidencia que hemos revisado, esa pregunta tiene una respuesta suficientemente clara para cualquiera que esté dispuesto a mirarla. La pregunta verdadera es ¿qué hacemos con lo que sabemos? Case no guardó silencio porque quisiera proteger un secreto. Guardó silencio porque no encontró la manera de comunicar una visión de crisis que al mismo tiempo abriera espacio para la posibilidad y no la cerrara con el miedo. Eso precisamente es lo que hace que sus visiones sobre México sean más relevantes en 2026 que en cualquier otro momento desde que fueron dictadas. Porque 2026 es el año en que las dos fuerzas que Case vio coexistiendo en México están en su punto de mayor tensión. El momento de bifurcación que él describía no es una metáfora de largo plazo, es el presente inmediato. Hay un detalle de la vida de Case que sus biógrafos mencionan de paso, pero que me parece crucial para entender su relación particular con México. En 1933, en el contexto de sus lecturas sobre las vidas pasadas de varias personas que lo consultaban, Case mencionó en múltiples sesiones que algunas de las almas que él estaba leyendo habían tenido existencias previas significativas en lo que él llamaba las tierras de los templos del sur, una expresión que sus intérpretes han asociado de manera consistente con Mesoamérica. Decía que esas almas cargaban memorias profundas de una civilización que había alcanzado un nivel de comprensión espiritual y técnica que el mundo moderno apenas comenzaba a vislumbrar, y que parte de su misión en sus vidas actuales era recuperar y transmitir esas memorias en el momento en que el mundo las necesitara. Este concepto de almas portadoras de memorias ancestrales que reencarnan en el momento de mayor necesidad puede sonar como misticismo puro, pero tiene un correlato concreto y verificable en la realidad de 2026. Hay una generación completa de jóvenes mexicanos, descendientes de pueblos originarios en muchos casos, que están recuperando lenguas, técnicas y formas de organización que sus abuelos fueron presionados a abandonar y que están descubriendo en ese proceso de recuperación no solo identidad sino soluciones prácticas a los problemas más urgentes de sus comunidades. Case no llamaría a eso reencarnación en términos literales necesariamente. Lo llamaría memoria que vuelve cuando el momento lo pide. Existe también en los archivos de la ARE una serie de lecturas donde Case habla de lo que él llamó la hermandad de las almas del continente, un vínculo invisible pero real entre las personas de distintos países de América que en el momento de mayor crisis actuarían como una red de sostén mutuo, no una alianza política ni un acuerdo económico. Una solidaridad más profunda, basada en memorias compartidas de haber construido juntos civilizaciones que el mundo no ha terminado de comprender. Lo interesante de esta descripción, que en los años 40 sonaba a fantasía espiritual, es que en 2026 tiene una manifestación concreta y documentada en las redes de apoyo mutuo que los migrantes latinoamericanos de distintas nacionalidades construyen en los países de destino, en los movimientos de solidaridad intercomunitaria que conectan a indígenas de México con indígenas de Guatemala, de Bolivia, de Colombia, en redes de intercambio de conocimiento y resistencia cultural.
La Hermandad de las Almas del Continente existe, tiene dirección de correo electrónico y cuenta de Instagram, y funciona exactamente como Cayce dijo que funcionaría cuando llegara el momento. Edgar Cayce murió el 3 de enero de 1945. Dejó instrucciones de que sus lecturas permanecieran archivadas y accesibles para la investigación futura, no para el espectáculo, para la investigación honesta. Las lecturas sobre México y América Latina están en los archivos de Virginia Beach, disponibles para cualquier investigador que las solicite. Lo que esas lecturas ofrecen no es la certeza del desastre ni la promesa de la utopía automática. Ofrecen un mapa de la bifurcación, un mapa trazado 80 años antes de que el territorio que describe fuera reconocible. Un mapa que en 2026 tiene una correspondencia con la realidad que hace muy difícil descartarlo. Las visiones de Cayce sobre México no son una condena, son una descripción del umbral en que México y América Latina se encuentran hoy. Y los umbrales, por definición, son lugares donde todavía se puede elegir hacia qué lado cruzar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.